agradecer a Carmen, a la doctora Carmen Zornoza, su disponibilidad para dirigirse a la comunidad de nuestro Instituto de Investigación, sobre todo a los doctorandos y doctorandas que están interesados en el proceso de investigación desarrollado y vinculados a nuestro programa de doctorado, y también a la disponibilidad de todos los demás participantes en el seminario por su compromiso con las actividades que desarrollamos en el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local. Pues nada, decir que esa situación es muy beneficiosa y por lo tanto la participación en este tipo de actos son muy positivos. Bueno, pues tenemos a la profesora Carmen Zornoza como lo más importante para mí es que es la secretaria de nuestro instituto. Eso es lo más importante, porque está acompañándome en el proceso de gestión de la dirección del IDL Universidad de Valencia y en estos momentos también del interuniversitario, porque somos los también director y secretaria del instituto de las dos universidades que participamos en el proceso de investigación conjunto del IDL y de la UGI, de la Universidad de Valencia y de la UGI. Bueno, como profesora es ayudante doctora en el Departamento de Geografía, pertenece al área de conocimiento de Geografía Humana y se ha vinculado todo su proyecto y su proceso de investigación al análisis de los sistemas de información geográfica, sobre todo vinculados a procesos de ordenación del territorio y a la movilidad que pueda suponer en este contexto territorial. Sobre todo, ya veréis que, como va a mostrar en la investigación desarrollada, pues todos los procesos de vulnerabilidad que se sitúan en la costa, sobre todo, y frente al cambio climático como elemento distorsionador de las posibles vulnerabilidades que se presentan en todos esos, digamos, proyectos urbanísticos que tenemos a lo largo y a lo ancho de la costa mediterránea. Bueno, también es coordinadora de curso en la Facultad de Economía, me imagino que en la titulación de turismo, que es donde desarrolla más su docencia, pero bueno, también participa en posgrados, sobre todo en el máster de Medio Ambiente y Geografía, sobre desarrollo precisamente de su especialidad en los sistemas de información geográfica. Pues nada, sin más dilación, le cedo la palabra a Carmen y que empiece cuando quiera, cuando ella considere. Adelante, Carmen. Bueno, pues como muy bien ha dicho José Vicente, soy Carmen Zornoza, soy profesora de la Facultad de Geografía y bueno, he dedicado un poco mi trayectoria profesional a trabajar principalmente como herramienta con los sistemas de información geográficas y siempre aplicados al territorio. Hoy lo que os quería contar es una nueva investigación, es una nueva línea. ¿Vale? Es un trabajo que estamos desarrollando varios compañeros y compañeras de allí del Departamento de Geografía y bueno, pues nuestra idea es empezar a trabajar sobre esto. Yo hoy ya os voy a presentar fuentes de datos, metodología, resultados, etcétera, ¿vale? Pero obviamente pues es un trabajo iniciario, ¿vale? Estamos en ello, estamos viendo hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no, pero bueno, creo que es importante también compartir no solo trabajos ya finalizados, sino cuáles son nuestras líneas de investigación, las posibilidades de colaboración que tenemos con todos vosotros y que vayamos todos conociéndonos un poco, ¿vale? Más allá de que sea una investigación totalmente cerrada o madura. Es una investigación que además yo os quiero presentar ya lo que he hecho, pero las personas que estéis ahí, tal vez algunas tengáis algún tipo de relación con esto, pues no solo... Me oigo por ahí, no sé si alguien tiene el abierto. Vale, pues eso, yo os voy a presentar lo que he hecho, pero me gustaría que al final, pues más allá de dudas o aparte de las dudas que podamos tener, pues también me comentaréis si alguien está trabajando sobre esto, cuál es vuestra impresión sobre el tema, etcétera. Hacerlo más allá de una ponencia, pues algo un poco más participativo, colaborativo, también para conoceros a vosotros un poco. ¿Vale? Vale, pues
Muy bien, voy a comenzar, sin más comienzo. Si alguien tiene alguna duda y no se quiere esperar al final, pues puede abrir el micrófono y hablamos. No es una conferencia formal ni una clase que no me podáis parar, ni mucho menos, ¿vale? Bueno, ¿qué hemos hecho en este caso? Bueno, hemos empezado a trabajar, ¿vale?, con la vulnerabilidad residencial. ¿Vale? La vulnerabilidad residencial, ¿dónde? En la costa de la Comunidad Valenciana. Poco a poco os voy a ir introduciendo todos estos conceptos y el por qué hemos utilizado este territorio y este tipo de zona de estudio, ¿vale? Como ya habéis visto en el título, trabajamos o queremos empezar ya a abrir esta nueva línea de investigación con referencia al cambio climático. ¿Vale? Nosotros en sí no queremos estudiar componentes físicas, digamos, del cambio climático, porque ya hay muchas personas, muchos investigadores, muchos informes que trabajan sobre esta componente, ¿vale? Luego hablaremos un poco más de esto. Nosotros queremos ya empezar a saber cuál es también esa componente económica, social que va a afectarnos, ¿vale? En este caso nosotros hemos trabajado sobre uno de los riesgos, digamos, que vamos a sufrir más aquí en la Comunidad Valenciana, que son las inundaciones marinas, ¿vale? Este trabajo lo realizo también con la doctora Ana Camarasa, con la doctora María Dolores Pitat y también con el doctor Javier Serrano. Cada uno pues aporta, digamos, parte de su conocimiento y su background, ¿vale?, en sus distintas investigaciones. Bueno. Vale. ¿Qué vamos a estudiar? Partimos de la base de que los riesgos naturales existen, ¿vale? Vivimos en un país que además los riesgos naturales son muy comunes. ¿De qué se ocupa la ordenación del territorio? Pues justamente de poder gestionarlos. Es una de sus funciones principales. ¿Qué queremos conseguir con esto? Pues o evitar o disminuir al menos el impacto en la sociedad que estos riesgos pueden tener. ¿Qué ocurre en la actualidad? Pues que nos encontramos en un momento de incertidumbre. ¿Por qué? Pues por todo el cambio, digamos, que va a ocurrir teniendo en cuenta los procesos de cambio climático, ¿vale? Los riesgos naturales están muy asociados al clima, con lo cual, ante un escenario de cambio climático, digamos, aumenta esta necesidad, ¿vale?, de conocer qué va a ocurrir y dónde va a ocurrir, ¿vale? ¿Para qué? Pues para poder ser capaces de aplicar los instrumentos de ordenación del territorio más eficaces que tengamos, ¿vale? Vamos a ir poco a poco sobre estos conceptos. Tenemos un reto enorme, ¿vale?, que se trata justamente de lo que comentaba, de ser capaces de conocer qué está ocurriendo o qué va a ocurrir, de cuantificar cuánto nos vamos a ver afectados, ¿vale?, por estos cambios, y también de dónde. Esta variable dónde es una variable que los geógrafos y las geógrafas tenemos siempre en cuenta. ¿Dónde va a ocurrir esto? ¿Vale? ¿Por qué es tan importante? Porque necesitamos saber qué, cuánto y dónde van a ocurrir las cosas para elaborar las mejores estrategias de adaptación, ¿vale? Debemos adaptarnos a lo que va a ocurrir. Correcto. Seguimos. El otro gran reto es que la modificación de las condiciones climáticas va a ser desigual. Es decir, en todo el mundo el cambio climático no va a afectar por igual. Las temperaturas van a afectar de forma desigual en un lugar u otro, ¿vale? Para empezar. Y eso hará que todos los riesgos naturales asociados, el cambio en la pluviosidad, la circulación atmosférica, etcétera, etcétera, ¿vale?, sea distinta según las zonas en las que estemos hablando, ¿vale? Esto es otro de los riesgos, otro de los retos que tenemos cuando trabajamos con el cambio climático. Debemos de partir de una visión global, ¿vale?, del conocimiento de que globalmente se está dando este cambio, ¿vale? Pero poco a poco debemos ir cambiando de escala. Este es uno de los grandes objetivos, ¿vale?, de este trabajo que, como os digo, es muy iniciario, es cambiar de escala, ¿vale? El cambio de escala a la escala regional la están llevando a cabo en muchos casos pues gobiernos autonómicos o estatales. También hay muchos trabajos, ¿vale?, a nivel europeo que están ya entrando en esta escala regional. Nosotros aquí
queremos ir un poquito más allá y pasar a la escala local, ¿vale? Pasar a la escala local, ¿para qué? Bueno, pues la escala local, bueno, esto os lo contaré luego. La escala local principalmente para, digamos, hacer un amplio proceso de concienciación ciudadana y de gobierno. ¿Por qué? Porque al final los procesos de cambio climático, los impactos globales de aumento de la temperatura, de aumento del nivel del mar, digamos que no tienen un impacto grande en la sociedad. Es muy difícil aplicar estas estrategias de adaptación y de mitigación porque no le vemos un claro impacto en nuestro día a día, en nuestro territorio, en el territorio que conocemos. Entonces, la idea de plantear este tipo de trabajos era justamente esta, bajar a la escala local. Bajar a la escala local para que, poco a poco, todos estos conceptos podamos aterrizarlos y nos pongamos seriamente a trabajar en cada uno en las funciones que toque, ¿vale? Bueno, seguimos. ¿Qué va a ocurrir con el cambio mediterráneo? Perdón, en el ámbito mediterráneo con los procesos de cambio climático. Pues bien, apuntan a un descenso de las precipitaciones, obviamente a un gran aumento de las temperaturas, pero junto a estas dos cosas, lo que también aumenta son los efectos meteorológicos extremos. Es decir, por ejemplo, en el tema de la lluvia, tendremos grandes episodios de lluvias extremas. Cada vez tendremos más cantidad y serán más extremas, más fuertes, ¿vale? Es decir, aquí, con el tema del agua, lo que vamos a ver es que disminuimos el recurso porque cada vez llueve menos, pero este mismo recurso aumenta su riesgo, ¿vale? Por estos efectos meteorológicos extremos. Vale, seguimos. Vemos que la evolución... perdón. Vale, ahora mismo, actualmente, estos episodios de inundación, los que ya se producen, la inundación no es nueva, no viene con el cambio climático, la inundación ya existe, es un riesgo natural habitual. Actualmente ya es uno de los riesgos que más pérdidas económicas ocasiona en España, ¿vale? Nosotros en la Comunidad Valenciana tenemos el Plan de Acción Territorial sobre Prevención de Riesgos de Inundaciones aquí para la comunidad, que se aprobó inicialmente en 2003 y se modificó en 2015. ¿Qué supone esto? Que sí tenemos un plan de acción territorial que localiza dónde se pueden producir potencialmente estas inundaciones, ¿vale? Y es un plan que también, digamos, tiene influencia en la ordenación del territorio. ¿Por qué? Porque ya modifica, ¿vale? Limita los usos del suelo en función de la peligrosidad establecida, ¿vale? El Patricova establece una peligrosidad y se limita dónde pueden incorporarse ciertos usos del suelo, ¿correcto? ¿Pero qué ocurre con el Patricova? Pues que el Patricova solo incluye inundaciones fluviales, pero no incluye las inundaciones marinas, ¿vale? Nosotros actualmente lo que queremos hacer en este trabajo es también recoger estas inundaciones marinas que cada vez son más habituales en nuestro territorio. Bien, ¿sobre qué área de estudio vamos a trabajar? Pues vamos a trabajar sobre la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana, bueno, pues es generalmente el área de estudio que trabajamos aquí, ¿vale? En el Departamento de Geografía de la Universidad de Valencia, ¿vale? Y os presento, digamos, por qué queremos trabajar con la costa, ¿vale? Os presento a grandes rasgos algunas de las características que pensamos que son importantes, ¿vale? Para conocer por qué son tan influyentes estas inundaciones marinas, ¿vale? Os presento aquí, por ejemplo, un primer mapa, ¿vale? Que marca en rojo la franja de 0 a 500 metros, ¿vale? Desde la línea de costa. En amarillo, la de 500 a 1000 metros. En azul, los municipios litorales y en azul claro, los municipios considerados interiores, ¿vale? Que no tienen línea de costa, más allá de que sean interiores. Pues bien, bueno, estos datos vienen de un estudio previo inicial que realicé yo en 2013, los datos son del 2009. En ese momento, en esta primera franja de 0 a 500 metros, ya el 51% de la superficie estaba artificializada. Si pasamos a la siguiente franja, nos quedamos en un 35%. Lo que vienen siendo los municipios litorales, fuera de esas dos primeras franjas, tenían un 15%. ¿Vale?
En los términos municipales en total, teniendo en cuenta todas las franjas, un 18, etcétera, ¿vale? Y los no litorales contamos con un 4,77% de zonas artificializadas dentro de los municipios, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que hemos puesto una enorme cantidad de recursos en el área litoral. Esto responde a dinámicas que se han dado en nuestro territorio principalmente. Bueno, tenemos en cuenta que en nuestras áreas metropolitanas están, bueno, nuestras capitales, tanto Valencia, Castellón como Alicante, se encuentran por un lado, también son estos municipios litorales, con lo cual su urbanización se da dentro de estos municipios litorales, pero también, obviamente, al gran proceso de turistificación, de incorporación del turismo, ¿vale? Como sector importante para nuestra economía, ¿vale? Esto lo vamos a ir viendo poco a poco porque es, digamos, explica claramente lo que ocurre con los resultados, ¿vale? ¿Qué estamos viendo con este 51% de esta primera franja artificializada? Lo que estamos viendo es que hemos puesto gran cantidad de recursos en una franja inestable, ¿vale? Que es esta primera franja costera, que luego trabajaremos un poquito más en profundidad. Aquí os presento también a la parte derecha una figura con la tasa de crecimiento artificial por estas franjas de estudio, ¿vale? ¿Qué significa? Bueno, pues vamos viendo que la primera franja, la franja roja, los colores corresponden a los de la imagen, ¿vale? Vemos que se crece menos en el periodo del 87 al 2000, ¿vale? Porcentualmente, ¿vale? El crecimiento medio anual. ¿Por qué? Porque es una franja que ya está muy artificializada, ¿vale? Vamos viendo que son las franjas interiores las que más crecen. Lo mismo ocurre en el periodo 2000-2005, pero ¿qué ocurre en el periodo 2005-2009? Momento en el que ya está iniciada, ¿vale? La crisis económica que se tasa más o menos en 2007, ¿vale? Lo que ocurre es que esa primera franja de artificialización sufre menos el cambio de modelo. Cuando todo el mundo, cuando en todas las franjas se deja de construir radicalmente, en la primera también, pero con una caída mucho menor. ¿Qué está ocurriendo? Que esa primera franja es la más deseada, es la más valiosa y es la que aguanta mejor estos periodos de crisis, ¿vale? ¿Por qué os presento todo esto? Porque creo que con esta información, con estos datos, lo que vamos viendo es que hemos litoralizado lo que se ha producido una litoralización del riesgo. Hemos puesto grandes cantidades económicas en esta primera zona litoral, que también es una de las más frágiles, ¿vale? Por esto nosotros hemos decidido comenzar a trabajar con estas inundaciones marinas. Vale, como ya os he dicho, especialmente lo que os presentaba antes desde un trabajo anterior, la zona de estudio ahora no va por franjas, simplemente he cogido todos los municipios que tienen línea costera, considerados municipios litorales. Esos son los municipios que forman parte del trabajo que os voy a presentar, ¿vale? Seguimos. Vale, con todo lo que os he ido contando, resumiendo, tenemos en cuenta que el cambio climático actualmente hace que los riesgos cada vez sean más dinámicos, es decir, más cambiantes. Si estos riesgos son cambiantes, es muy importante para la ordenación del territorio y para evitar que estos riesgos afecten a la población, anticiparse a todos estos cambios que ya se van a dar. No solo anticiparse, sino crear herramientas que sean capaces de también adaptarse a las posibles modificaciones de este riesgo, ¿vale? Luego, cuestión fundamental, que trabajamos con territorios que ya tienen riesgo, ¿vale? Y donde hay muchas personas y mucho valor económico en juego, ¿vale? Y luego lo que ya os he comentado un poco es que el cambio climático pensamos que necesitamos ya bajar de escala. Tenemos que pasar de la escala regional, de la escala global a la escala regional y aterrizar en la escala local. De esta manera debe ser la forma que seamos capaces
realmente de difundir lo que está pasando, ¿no? Que esto llegue a estos gobiernos locales, que llegue a la población, que apoye tanto a las medidas de adaptación como de mitigación necesarias para que esto, digamos, estos riesgos sean los menores posibles, ¿vale? Entonces, esto es fundamental, es una de las razones fundamentales por las que creemos que este trabajo puede tener valor, ¿vale? Bueno, seguimos. El objetivo principal es, vamos a trabajar a nivel municipal. Queremos conocer la afección que estos episodios de inundación van a tener sobre el tejido residencial, ¿vale? Y sobre estos municipios costeros. Por ahora nos hemos quedado en el tejido residencial. Ya hablaremos un poco de cuáles pueden ser las líneas futuras o no sobre esto. Nos hemos quedado un poco en el tejido residencial principalmente porque este es el tejido que alberga, digamos, el sector turístico, ¿vale? El sector turístico tiene un enorme peso en la Comunidad Valenciana y es una acción la que también queremos ir desarrollando, ¿vale? Bueno, para ello, para conseguir este objetivo principal, planteamos también los objetivos secundarios. Para llegar a esto queremos comparar dos escenarios. ¿Cuáles son esos dos escenarios? El escenario actual de inundación con un escenario de cambio climático medio. Ahora os explicaré un poco por qué hemos elegido este del RCP 4,5. El siguiente objetivo es cuantificar, queremos saber cuánta cantidad de superficie residencial está afectada por esta inundación y cuál es su calado, ¿vale? Queremos cuantificar, por un lado, tanto la superficie como el calado, la altura a la que entra el agua. Finalmente, queremos hacer una clasificación. Creemos que es muy claro, ¿no? Para los municipios afectados por estos que serán clasificados y comparados con otros de su comunidad, para que conozcan cuál va a ser su vulnerabilidad con respecto a estas inundaciones marinas. Siempre hablamos sobre efectos del cambio climático, hemos trabajado las inundaciones marinas. Hay muchos otros que también pueden ser líneas futuras de trabajo, pero en este caso hemos trabajado con esto, ¿vale? Y como ya hemos dicho, queremos ofrecer también una imagen próxima sobre la afección de las zonas. Vale. ¿Cuál es la base con la que nosotros hemos podido trabajar? Fundamentalmente, nosotras hemos podido hacer este estudio ya que hay información territorial disponible. Hay organismos públicos, como en este caso el Instituto Cartográfico Valenciano, que está trabajando en evaluar el territorio, ¿vale? En función a su riesgo potencial. En este caso, muy recientemente, ha puesto a disposición pública todas las capas que ha generado de inundaciones marinas para distintos escenarios de cambio climático. Gracias a esto es a lo que nosotras ahora mismo podemos coger esta información y hacer nuestro estudio, ¿vale? Con lo cual queremos subrayar la enorme importancia de la existencia de esta información territorial y sobre todo de que se pongan a disposición pública para que todos podamos hacer uso y hacer nuestros estudios al respecto. Vale. Luego, ¿qué otra metodología qué otros datos hemos decidido seleccionar? En el cartográfico, cuando han generado estos escenarios de inundación, han trabajado con el escenario actual, que pensamos que es súper importante para poder hacer las comparaciones de cómo va a cambiar. Luego, han trabajado también con el escenario 4,5, que es el que describe que las emisiones en 2100 se estabilizan, ¿vale? Aquí, en este escenario, suponen que la temperatura no va a exceder de los 2 grados. También han trabajado con el escenario 8,5. Me imagino que ya estaréis un poco familiarizados con el tema de los escenarios del cambio climático, ¿vale? El 8,5, digamos, es el peor escenario. Es en el que suponemos que las emisiones siguen al ritmo actual. Y en ese caso, la temperatura seguramente excederá de los 4 grados. Nosotros, ¿por qué hemos elegido este escenario intermedio? Bueno, pues lo hemos elegido porque pensamos que todo el trabajo que se está haciendo, todo el trabajo científico que se está haciendo actualmente debe sí o sí tener su reflejo y en algún momento debemos poner ya, digamos, fin a estas emisiones descontroladas, ¿vale? Y comenzar, digamos, a cambiar todo esto, ¿vale? Es un escenario
no es muy positivo ni muy negativo. Podríamos haber también cogido el escenario en el que decidimos que las emisiones paran completamente. No hemos cogido ese escenario porque no es realista. Hemos cogido este escenario intermedio porque esperamos que sea el más realista en un futuro, ¿vale? Bueno, y luego, ¿qué otro tipo de datos hemos utilizado para trabajar? Pues obviamente, si trabajamos con la vulnerabilidad residencial, necesitamos saber dónde están esas zonas residenciales. Para ello, hemos utilizado la base de datos del Corine Landcover 2018, que es la más actual. Ya sabéis también que hay varias bases de datos de usos del suelo. En este caso hemos utilizado estas porque es la base de datos a nivel europeo. Queremos también que esta metodología, si alguien quiere replicarla, pueda utilizarla incluso utilizando los mismos tipos de datos que nosotros hemos utilizado. ¿Qué es importante para conocer, para hacer nuestro estudio para nosotros? Pues el tema de las tipologías de tejidos urbanos. En el Corine Landcover diferencian entre dos tipos de tipologías. El tejido urbano continuo, que supone que más del 80% de la superficie está cubierta por elementos impermeables, mientras que el tejido urbano discontinuo tiene entre el 30 y el 80% cubiertos por tejidos impermeables. ¿Qué supone para lo que nosotros estamos estudiando? Pues principalmente cuál es la permeabilidad. Si estamos trabajando en inundaciones, no es lo mismo un suelo impermeable en el que el agua no puede infiltrarse y arrasa cuando sale, arrasa al entrar y arrasa al salir, que un tejido impermeable que, digamos, va haciendo que ese agua entre hacia adentro y la inundación no sea tan peligrosa, ¿vale? Bueno, seguimos, porque me estoy extendiendo un poquito. ¿Cuál va a ser la metodología? Vamos a utilizar una metodología clásica de modelos fluviales, ¿vale? Pero los transponemos al área litoral. ¿Qué hacen los modelos fluviales? Pues calculan la superficie afectada, calculan la profundidad del calado y calculan el volumen del calado, que eso es exactamente lo que hemos hecho nosotras y nosotros. ¿Qué hemos hecho a resaltar? Que hemos utilizado esta superficie afectada para el tejido urbano continuo y el tejido urbano discontinuo, haciendo esa diferenciación porque pensamos que su vulnerabilidad no es la misma, ¿vale? Luego veremos también que en los resultados esta diferenciación nos explica también un poco cuáles han sido los procesos de artificialización de nuestra área litoral, ¿vale? Bien, teniendo en cuenta esto que os he comentado de que el tejido urbano continuo y el tejido urbano discontinuo no tienen la misma vulnerabilidad, finalmente para calcular cuál es la vulnerabilidad residencial, lo que hemos hecho es combinar ambas vulnerabilidades, ¿vale? Ambas tipologías, donde tenemos aquí en esta tabla que el tejido urbano continuo, en el caso de que su vulnerabilidad sea muy alta, el valor final, ¿vale?, será muy alto hasta que el tejido urbano continuo es medio, ¿vale? Es decir, que cuando se combinan siempre tiene más peso la vulnerabilidad del tejido urbano continuo, por lo que hemos comentado de los porcentajes de elementos impermeables en sus cubiertas, ¿vale? Bueno, seguimos. Voy a pasar ya a los resultados, porque no sé cómo, pero me he extendido, pues ya me estoy extendiendo bastante, ¿vale? Quería hacerlo un poco más corto. Quiero pasar ya a mostrar los resultados. En la primera imagen, la imagen de la izquierda, veis la costa, los municipios costeros de la Comunidad Valenciana, donde en el momento actual, ¿vale?, con las temperaturas actuales, ¿cuál es el riesgo de inundación? Vemos que según la clasificación que hemos hecho, ninguno de estos municipios tiene un riesgo muy alto, ¿vale? En cambio, en la siguiente imagen, donde veis arriba tejido urbano continuo con temperaturas RCP 2,5, ya hay 3 municipios que pasan a este riesgo muy alto, ¿vale?, dentro del tejido urbano continuo. Luego vamos a estudiar el tejido urbano discontinuo. Vamos a ver cuáles son los resultados obtenidos. Vemos que en el tejido urbano discontinuo es la zona de Castellón la que más cantidad de superficie, ¿vale? Acordaos que aquí estamos viendo la superficie afectada tiene, ¿vale? Y en el escenario 4,5 vemos que se aumenta susceptiblemente la zona de Castellón y muchos municipios de la provincia de Valencia pasan también a tener la máxima afección, ¿vale? Si miramos un poquito los resultados de la tabla a la izquierda, lo que vamos a ver es lo siguiente.
¿vale? Mientras el tejido urbano continuo en la situación actual se afecta a 919 hectáreas, en el escenario de 4,5 aumenta 500, ¿vale? Tiene un aumento del 62%, ¿vale? Si vemos, por ejemplo, el tejido urbano discontinuo, aumenta 1.100, aumenta más del doble, pero en su caso el porcentaje aumenta el 40,5%. ¿Qué quiere decir esto? La interpretación de estos datos pensamos que es muy interesante. ¿Por qué? Porque el tejido urbano discontinuo actualmente tiene mucha mayor afección. ¿Por qué? A ver, nosotros relacionamos el tejido urbano discontinuo con las nuevas creaciones, ¿vale?, de zonas residenciales. Es decir, cuando en estas zonas litorales se genera una amplia cantidad de tejido urbano, ¿vale?, desde los años 60 y 70, aquí se ha empezado a, digamos, a instaurar una gran cantidad de tejidos relacionados con el turismo, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo son estos? El turismo en la Comunidad Valenciana, como ya muchos sabréis, es un turismo relacionado con las segundas residencias, ¿vale? La tipología residencial que se asocia a esas segundas residencias, ¿cómo es? Pues grandes torres de apartamentos con amplias zonas ajardinadas, ¿vale? Entonces, lo que estamos viendo es que el tejido urbano continuo, que se asocia más con los núcleos tradicionales, ¿vale?, que nos quedamos con eso en la mente, el tejido urbano continuo, núcleos tradicionales, y el tejido urbano discontinuo, núcleos desarrollados posteriormente. El discontinuo, que se genera desde los años 60 y 70, ¿dónde se instaura? Pues en las zonas libres, ¿vale? Esas zonas libres, ¿por qué en muchos casos estaban libres? Bueno, tenían otro uso, pero en muchos casos estaban libres porque antiguamente estaban ocupadas por zonas de albuferas y marjales, ¿vale? Mientras que el tejido urbano continuo, como ya hemos dicho, las inundaciones existen desde siempre, ¿vale? Entonces, estas zonas históricas ya se colocan a resguardo de estas inundaciones, ¿vale? Entonces, una cuestión muy interesante, bueno, dos cuestiones. La primera es que actualmente ya hemos colocado este tejido urbano discontinuo más nuevo en zonas que ya se están inundando, ¿vale? Pero la otra cuestión que vemos es que en el tejido urbano continuo, ante un cambio de escenario del cambio climático, aumenta mucho más el porcentaje de afectación. ¿Veis? Un 62% en contra de un 40%. ¿Qué significa esto? Pues lo que significa es que estas zonas de tejido urbano continuo más relacionadas con las tramas tradicionales, tramas urbanas más tradicionales, más históricas, ¿vale?, en su momento se colocaban a resguardo de la inundación, pero ante un cambio de escenario su inestabilidad es mayor incluso que las del tejido urbano continuo, ¿vale? Bueno, este es un poco uno de los resultados con más calado y que puede tener, creemos, que más recorrido en todo esto. Ahora, la segunda parte habla del calado, ¿vale? ¿Cómo es el calado? Estas imágenes lo que están mostrando es cuál es la tipología costera de la Comunidad Valenciana. Valencia y Castellón son zonas con costas más bajas, históricamente ocupadas por albuferas y marjales. En cambio, la zona de Alicante es una zona más montañosa. Como hemos visto en la imagen anterior, su superficie se ve mucho menos afectada, pero al ser montañosa y más irregular, como vemos en esta diapositiva, cuando entran estas inundaciones, entran con mayor calado, ¿vale?, por esta irregularidad de las costas, ¿vale? Lo que vemos ante el cambio de escenario, pues es lo mismo, pues que vamos aumentando el cambio de escenario, el cambio climático aumentará el calado, ¿vale?, la altura del agua que entrará en nuestras zonas, ¿vale?, en el territorio, ¿vale?, en estos municipios litorales. Bueno, y la conjunción de ambas variables, de la superficie y del calado, nos da el volumen, ¿vale? Nos da el volumen de agua, ¿vale?, que entraría dentro de cada uno de las zonas residenciales. Acordaros que hemos trabajado no el volumen de agua total que entra en el municipio, sino solo el volumen que afecta a zonas residenciales, ¿vale? Vemos nuevamente, bueno, es la conjunción de los mapas anteriores, como es la costa
de Valencia y Castellón, la que mayor volumen de agua tendrá la que al final más aumenta su vulnerabilidad residencial ante el cambio climático, ¿vale? Ante los episodios de inundación del cambio climático, mientras que vemos que la costa de Alicante se mantiene relativamente menos afectada, ¿vale? Bien, finalmente lo que hemos hecho es clasificar estos municipios. ¿Para qué? Para que los actores, ¿vale?, las personas encargadas de todo esto puedan claramente ver cómo se encuentra su municipio respecto a otros, ¿vale? Vemos zonas, por ejemplo, Peñíscola, que es el municipio más al norte, pintado en amarillo, la vulnerabilidad actual, que pasa a una vulnerabilidad residencial muy alta, de una vulnerabilidad media a una vulnerabilidad muy alta, ¿vale? Por ejemplo, Valencia pasa de una vulnerabilidad baja a una vulnerabilidad muy alta. Cullera es uno de los municipios que ahora vamos a ver de forma más específica, también pasa de una vulnerabilidad media a una vulnerabilidad muy alta, ¿vale? Son 5 municipios de la Comunidad Valenciana que pasarán a tener una vulnerabilidad residencial muy alta ante este escenario, recordemos, intermedio de cambio climático, ¿vale? Y ahora hacemos la segunda parte, que la voy a hacer rápido, ¿vale? Del trabajo, que es bajar a ya hemos trabajado con la escala local, digamos, a nivel municipal, a nivel de todo el municipio, pero ahora vamos a poner ejemplos específicos. ¿Por qué? Pues porque los datos nos los permiten. Lo que veis a la izquierda en esta imagen, en verde, ¿vale?, tenéis el escenario actual de inundaciones y en azul tenéis el escenario de inundaciones ante el cambio climático, ¿vale?, que hemos analizado con el RCP 4,5. Entonces podemos ver específicamente cuáles son las zonas urbanas afectadas o no afectadas, ¿vale?, por este cambio. Bien, en esta imagen tenemos, por ejemplo, Peñíscola, ¿vale?, que era uno de los municipios que pasaba a tener una vulnerabilidad muy alta. Como veis en la imagen de la izquierda, vemos que la zona verde y azul que veis, que es la zona afectada por inundaciones, dibuja perfectamente cuál era la zona de albuferas histórica que ocupaba esta zona litoral, ¿vale?, que ahora mismo la veis enormemente ocupada por el tejido urbano continuo y tejido urbano discontinuo, es decir, ya hemos urbanizado sobre zonas de riesgo de inundación marina. Eso ya está hecho, ¿vale? Eso es así. Vale, vemos, por ejemplo, en la imagen de la derecha, vemos en rojo, veis el retroceso de la línea de costa, es decir, los datos que nos ofrece el cartográfico es por un lado la inundación y por otro el retroceso de la línea de costa, ¿vale? Vemos claramente cómo en el caso de Peñíscola la línea de costa cambiará y todo lo que es la playa actual dejará de estar ocupada ahora mismo el mar ocupará esta playa, ¿vale? Entonces tendríamos toda esta zona ya urbanizada con paseos, etcétera, etcétera, y con residencias en primerísima línea de playa, lo cual es, digamos, es una contradicción, ¿vale? Efectos físicos. ¿Por qué? Bueno, pues porque las playas, en fin, están ahí porque son necesarias. Es un lugar donde se encuentra la tierra y el mar y es un lugar donde se recoge la energía del mar para que la tierra no se vea afectada, ¿vale? Un poco la definición general. Es decir, no es que vaya a dejar de haber playa, es que la playa estará en el sitio que ahora mismo ocupan estas edificaciones, ¿vale? Bueno, vemos, por ejemplo, también zonas... Aquí vemos el río, ¿vale? Un barranco, que si entra el agua salada, etcétera, o cuando entra ya ve afectados sus servicios ecosistémicos. Vemos, aparte de la inundación de esas zonas residenciales, vemos también que se puede afectar zonas de cultivos, zonas de barrancos, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, seguimos. Otro ejemplo, Oropesa, ¿vale? Aquí vemos que la zona tradicional,
queda en alto, ¿vale?, al resguardo de estas inundaciones, mientras que esta zona de Baix la Vila ya está ampliamente afectada por las inundaciones y aumenta en distintos puntos, en las zonas azules, ¿vale?, la cantidad de área residencial que se verá afectada. Vemos también aquí un retroceso, ¿vale?, en la playa de la Concha, de unos 40 metros, donde bueno, se producen también relacionados con el sector turístico, ¿vale? Se produjo la sustitución del material original, que eran gravas, o sea, que eran cantos y gravas, por arena, ¿vale? Lo cual hace también que estas zonas sean más vulnerables, porque no es el material que inicialmente ellas tenían. Vale, pasamos a la zona de Cullera, que es una de las más afectadas y una de las más interesantes. Aquí podemos ver en la imagen de la derecha cómo actualmente en verde veis cómo el escenario actual se queda en la zona de la playa. Es decir, las inundaciones se quedan paradas, es la zona de la playa la que recoge esta fuerza del mar y recoge las inundaciones. Pero ante un escenario de cambio climático, estas inundaciones llegan hasta el pie de los relieves. ¿Qué ha ocurrido? Que este pie de los relieves, en primera línea de costa, en las últimas décadas, se ha desarrollado con residencias, ¿vale? Una gran cantidad de, principalmente segundas residencias, veis ahí las piscinas y demás, que son las que se han colocado en esta zona, que se verían habitualmente afectadas por estas inundaciones, ¿vale? En el caso de Cullera, se trata de una playa con muy poca pendiente, lo que significa que ante una entrada de agua marina, como ya veis, no solo se ven afectados hasta el pie de los relieves, ¿vale?, todas estas zonas de urbanizaciones, que son el Racó, San Antonio, etcétera, etcétera, sino que pasa a toda esta zona de casco urbano, ¿vale? Ya tiene una afección muy, muy superior a la que vemos en la actualidad, ¿vale? También, además, es una zona ya de por sí muy inundable, que coincide con la zona de inundación del Xúquer, ¿vale? Con lo cual, lo mismo, también una entrada de agua salada daría como resultado una afección de estos recursos ecosistémicos, ¿vale? La zona de Oliva es una de las zonas también de pendiente muy baja de la playa, donde más cantidad de superficie veremos afectada por las inundaciones ante un cambio de escenario de cambio climático, como podéis ver en la imagen de la derecha, ¿vale? Aquí claramente, actualmente no se ven grandes inundaciones, que lo mismo son absorbidas por la playa, pero un cambio de situación supondría una gran entrada del mar, ¿vale? Y por último, os quería presentar Xàbia, que es uno de los municipios que más también aumentan su vulnerabilidad residencial. Aquí en esta imagen vemos el sector de Calablanca. Esto es una antigua albufera, ¿vale?, con una restinga fósil en la zona de la playa del Arenal y demás, donde vemos que ya también actualmente entran las inundaciones, pero ante un escenario de cambio climático, obviamente muchas otras zonas residenciales se ven afectadas. Aquí también se ve claramente cómo cuando construimos en zonas bajas y en antiguas albuferas, finalmente pues, es muy habitual que el agua del mar, ante un episodio de inundación, pues afecte a estas zonas residenciales que tanto valor económico tienen. Vale. Y, bueno, ¿cuáles son las conclusiones de todo esto? Creemos que hemos obtenido unos resultados significativos, ¿vale? El escenario de cambio climático que hemos trabajado nos dice que se incrementará la superficie residencial afectada en un 68,6%, lo cual es un porcentaje muy alto en comparación actual y el futuro, ¿vale? Luego, ¿qué hemos visto? Que los municipios costeros en general se verán mucho más afectados tanto en cuanto a superficie como a calado, pero que esto no es general, lo que hablábamos de pasar de una imagen regional a la local. Depende de la realidad física de cada municipio. No es lo mismo, como hemos estado hablando, las costas de albuferas, ¿vale?, de antiguas albuferas, marjales, etcétera, como costas más montañosas de Alicante, que tienen mucha menos vulnerabilidad,
¿vale? Por otro lado, queremos resaltar en estas conclusiones la importancia de la existencia de estos datos. Sin estos datos de inundaciones, nosotras no habríamos sido capaces de hacer esta transposición y hacer este acercamiento, ¿no?, a lo que puede ocurrir en la Comunidad Valenciana en los años próximos. Por un lado, la importancia de que existan investigaciones y por otro lado, de que estos datos se pongan a disposición pública. Y pues también, obviamente, la importancia, aumentar la importancia de la ordenación territorial para minimizar los daños que puedan ocasionar. Vamos a estar en un proceso de cambio donde cada vez los episodios meteorológicos serán más extremos, pero si intentamos seguir una ordenación territorial correcta, estos riesgos pues, se verán ampliamente minimizados, ¿vale? Y por último, bueno, pues líneas futuras, pues podemos, como ya os he comentado, os he ido avanzando muchas cosas, ¿no? Podemos ir trabajando temas turísticos, podemos también ampliarlo a otro tipo de tejidos urbanos, industriales, también muchas veces localizados en zonas directamente costeras, al lado de la playa, ¿vale? También podríamos ampliar este trabajo con otros efectos del cambio climático, sequías, episodios de calor extremo, etcétera, que son otros, bueno, uno de los grandes problemas que vamos a ver aquí en la Comunidad Valenciana. O también hacer esta ampliación a otros territorios. Son muchas las comunidades que también, bueno, comunidades y otros países que están haciendo trabajos similares, ¿vale? Que están obteniendo datos específicos de cada territorio para, pues eso, poder ser capaces de entender qué puede ocurrir y de hacer las mejores estrategias de adaptación que se pueda. Y bueno, lo dejo aquí porque creo que he hablado mucho más de lo que debería y sobre todo, bueno, lo que me gustaría también es responder alguna duda si tenéis y pues que me comentarais vosotros o vosotras, etcétera, si habéis trabajado en algo similar, qué os parece, cuáles son vuestras líneas y conoceros un poco. Bueno, gracias. No sé si alguien tiene alguna duda que quiera comentar. Aló, Carmen, ¿se escucha? Hola, Raúl, sí, ¿Qué tal? Tanto tiempo. muy bien. Yo dejé ahí una consulta en el chat en Ahí términos está. de si este concepto de inundaciones marinas contempla el tema de los eventos de tormenta. ¿Esto es solamente subida del nivel de la línea de mar o No también es, no. contempla? Lo que contempla justamente son las tormentas, ¿vale? Lo que hacen es, digamos, calcular, hacen las dos cosas. Calculan cuánto entraría al mar uniendo lo que cambia la línea de costa, ¿vale? Junto al aumento de la potencia de las tormentas, ¿vale? Hacen una conjunción de ambas cosas. Por un lado, vale, ¿cuánto va a cambiar la línea de costa? Va a ir por aquí, va a ir por allí. Hacen ese cálculo y luego, aumentando, también sabiendo que van a aumentar la potencia de estas tormentas, ¿hasta dónde? ¿Vale? Hasta dónde tenemos esas incursiones de agua salada. O sea, Pero, no sé si me he explicado, cuando vemos estas líneas, que es lo primero que me ocurrió a mí, cuando vemos estas líneas azules, tal, no es que la línea de costa vaya a cambiar hasta donde esto marca, no. La línea de costa, en los ejemplos que hemos ido viendo, es la línea roja. La línea roja que hemos marcado en las imágenes es donde se ve cómo va a cambiar esa línea de costa, ¿vale? Pero las zonas azules y verdes es el territorio que se va a ver afectado por estas inundaciones marinas, ¿vale? Con la fuerza de las tormentas. ¿Lo entiendes, Raúl? queda claro, sí, no queda claro. Y dentro de lo que están investigando, ¿hay algo respecto a degradación de la y erosión de la línea costera? ¿O eso sería una sublínea de investigación? Erosión de la línea costera. Pero, a ver, nosotras lo que estamos haciendo son coger datos que genera el Instituto Cartográfico Valenciano, que esta erosión de la línea costera
creo que te refieres a eso, es esta línea roja, es cuánto va a ir hacia adentro el mar, ¿vale? Cuánto se va a erosionar esa línea, ¿vale? Cuánto cambia. Nosotros no estamos haciendo el cálculo de esa línea, lo que estamos haciendo es ver cuánto va a afectar tanto el cambio de esa línea como el aumento de los episodios extremos de lluvia, ¿vale? Y de Perfecto. inundación. ¿Vale? Perfecto, Ese es un entendí. poco. ¿Tú vas a trabajar algo similar, Raúl? Sí, en Cullera, con la profesora Pitach, que estamos haciendo algo relacionado y cómo afecta las actividades turísticas. Muy bien, muy bien. Sí. Pues nada, estupendo. Gracias. De nada. ¿Alguna cuestión más que os gustaría apuntar? Vale, pues si no tenéis ninguna cosita más, si queréis lo dejamos aquí. No sé si José Vicente o Magda o algo queréis comentar alguna cosa. Bueno, yo simplemente decirte que, bueno, que ha sido vamos, para mí un descubrimiento importante, porque creo que el trabajo no solo hace una perspectiva hacia el cambio climático, sino también pone en jaque los riesgos que implicaría todo este cambio climático y toda digamos, el trabajo de planificación urbana que tiene que tener en cuenta cada una de las administraciones para poder ponerse un poco como medidas preventivas, ¿no? Es decir, hay que hacer políticas preventivas para atajar con garantías la supervivencia de todas estas personas que al fin y al cabo estarán ahí también en sus viviendas y sean primeras o segundas, pero les va a afectar de una forma directa. Y creo que ahí las administraciones públicas tienen que tener una responsabilidad y creo que vuestro trabajo va a ser impactante por eso, porque va a tener que tomar decisiones políticas tanto a nivel local como a nivel regional y sobre todo poner en marcha algún dispositivo preventivo que pueda paliar en la medida de lo posible los daños o los riesgos que implicará estas inundaciones marinas que creo que sí que tiene gran impacto. Tienen un gran impacto y que puede ser importante vuestro trabajo. Creo que os felicito por eso, porque creo que sí que aportará una visión que hasta ahora el desarrollo local no ha tenido en cuenta, que es la visión de poner en marcha los dispositivos preventivos y sobre todo pues la protección civil, que al fin y al cabo tiene que tener en cuenta estas políticas. Muchas gracias, Carmen. Creo que has hecho una excelente exposición y creo que también ha despertado interés por lo que ha expresado Raúl. También creo que se está trabajando ya en esa línea en algunos municipios. Muchas gracias. Por mi Nada, parte, nada gracias. más. Gracias a ti. Sí, era, bueno, pues por lo que has comentado, un poco la idea, ¿no? Estudiar, claro, de repente grandísima parte de la población se va a vivir a zonas litorales, ¿no? Y Sí, ocupamos zonas vulnerables, ¿no? sí, Entonces, claro, pues bueno, pues hay muchas cosas que ya están hechas. Obviamente, como tú dices, es fundamental todo este tema de la protección civil y demás, y se tiene que ir poniendo en marcha porque esto cada vez va a ser más continuo. Y por otro lado, claro, dejar de urbanizar en este sí, tipo de zonas, claro. sí, 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 por supuesto. Eso sería lo primero. Ujú. Dejar en constancia en los planes de ordenación urbana que estas zonas no deberían de ser promocionadas otra vez como posibles urbanizaciones para construir y dejarlas ahí en riesgo, claro. Eso sería lo primero. Sí, Claro, bueno, era un poco lo que también planteaba el Patibel, ¿no? Sin esta idea a lo mejor tan marcada de cambio climático, pero justamente pues trabajaba sobre esto, ¿no? De dejar libres estas Mm, zonas mm. que por ahora estaban libres, dejar de urbanizarlas, ¿no? Claro, claro, claro. Por eso Muy bien. esta importancia de este tipo de planificación. Muchas gracias, Carmen. Muy Venga. bien, a ti, Y José a los Vicente. demás, a las demás personas también que habéis participado y que habéis estado atentos. Os agradezco mucho como director del instituto
que participéis de forma continuada en el desarrollo de los seminarios. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Venga, Gracias. hasta Adiós. luego. Adiós, adiós.